Hola a todos y bienvenidos una vez más a otra historia de película, dedicado como siempre para todos aquellos amantes de las historias basadas en hechos reales. Pues bien, hoy les traigo otra historia muy delicada que conmocionó a todo un país. Este es el caso de una colonia menonita donde salió a la luz que varias mujeres de esta comunidad habían estado siendo abusadas sexualmente. Ya se sabe que estas comunidades viven bajo una estricta norma, lo que hace que su población no se implique con el resto, y es por eso que este caso conmocionó a muchísimos. Estos hechos fueron de inspiración para adaptarla a una película, con el título Ellas Hablan, que recientemente se estrenó en 2023 y fue ganadora de un premio Oscar y muchos premios más. Dirigida por la directora canadiense Sarah Ellen Polley, protagonizada por un buen reparto de actores. Si aún no has visto esta película, ya te advierto que este video contiene spoiler de toda la historia. Sin más que decir, comenzamos con otra extraordinaria historia real. Manitoba, Bolivia. Manitoba es un asentamiento rural en la provincia de Chiquitos, en el centro del departamento de Santa Cruz, Bolivia. Está habitada por más de 300 familias, donde conviven varias comunidades menonitas que se oponen a la modernidad y que se sustentan con la agricultura y la ganadería. Para llegar al lugar se debe atravesar caminos de tierra sin pavimentar que se extienden a lo largo de campos de soja y girasoles, conectando las remotas casas de Manitoba. El aire caliente y tranquilo se interrumpe ocasionalmente por el paso de un caballo que trota mientras tira de un coche de madera, en el que viajan mujeres con vestidos largos y sombreros anchos de paja y hombres en monos oscuros. De igual manera van vestidos los niños. Para los miembros de la colonia, conducir un coche o una motocicleta está totalmente prohibido, ya que se castiga a aquel que desobedece, siendo excomulgado por el obispo y sus ministros. Aunque parece diferente su misteriosa forma de vivir, a los forasteros les parece un refugio pacífico frente al mundo moderno, por lo que es muy respetada su forma de vivir. Pero ¿de dónde surgieron los menonitas? El movimiento tiene sus orígenes en un grupo de anabautistas de Suiza, que surgió en el siglo XVI. Técnicamente, los anabautistas no son ni católicos ni protestantes, aunque comparten algunas creencias de ambos. Anabautistas significa rebautizados, ya que ellos practican el bautismo en adultos y creen que deben vivir una vida simple. Los menonitas llevan el nombre de Menno Simons, un sacerdote holandés que eligió la teología anabautista como alternativa al catolicismo. Los menonitas tienen sus raíces en la Alemania y Holanda del siglo XVI. Son pacifistas, aunque fueron perseguidos y cruelmente asesinados por sus creencias. Sus primeros asentamientos menonitas fueron en Rusia en 1789. Desde entonces, los menonitas de la vieja colonia se han movido por diferentes partes del mundo en busca de tierras fértiles y cultivables, siempre que su autonomía estaba amenazada. Así pues, esta comunidad llegó a Bolivia allá por el año 1954. Aunque las colonias menonitas son una potencia de la producción agrícola boliviana, la mayoría son autónomas. Los menonitas deben su prosperidad a una estricta disciplina social y tradiciones que guardan celosamente contra las influencias externas. Se evitan las comodidades modernas. Los niños solo estudian alto alemán, matemáticas y religión. Alrededor de la pubertad trabajan con sus padres en los campos y las fábricas, las niñas con sus madres en el hogar. Otras formas de trabajo están prohibidas para las mujeres que hablan bajo alemán y se les prohíbe aprender español, a diferencia de los hombres que viajan y aprenden el idioma. Una llamada inesperada. En junio de 2009, un fiscal de nombre Freddy Pérez del distrito de Santa Cruz recibió una llamada de un oficial de policía de la ciudad boliviana para informarle que algunos menonitas habían traído a hombres que dicen que son dioses. Pero el fiscal Freddy Pérez no podía creerlo,
ya que consideraba que los menonitas que vivían en Bolivia son personas muy pacíficas, trabajadoras, muy religiosas, no bailan ni se emborrachan, así que cuando recibió la llamada de aquel oficial se quedó sorprendido. Sin embargo, en Manitoba muchas personas habían vivido durante meses e incluso años con el conocimiento de que algo no andaba bien. Pero lo que a continuación les narraré les dejará completamente perplejos. Al parecer, muchas mujeres de esta comunidad habían sufrido abusos sexuales por años y de manera muy misteriosa, que posteriormente salió a la luz. El fiscal boliviano Freddy Pérez, ante las denuncias, rápidamente investigó el caso de estas violaciones masivas y continuadas. La voz de las víctimas. Año 2009. El primero en dar sus declaraciones fue el padre de unas adolescentes víctimas de abuso. Una noche escuchamos a los perros ladrar, pero cuando salí no pude ver nada y por la mañana no podíamos levantarnos porque estábamos medio anestesiados. No podíamos movernos, no sabíamos lo que había pasado, pero sí sabíamos que algo había sucedido. Este padre cuenta que no solo ocurrió una vez. Al parecer estos hombres estuvieron en su casa 2 veces o quizás más. Mientras toda la familia estaba durmiendo, sus hijas fueron atacadas sexualmente por hombres que irrumpieron en su hogar. Pero las niñas sospechaban que algo les había pasado mientras dormían. Por vergüenza decidieron no contárselo a sus padres. Debido a sus creencias religiosas, pensaron que algo malo y malévolo estaba sucediendo en la colonia. Pero ¿qué podría ser aquel efecto que les causaba que por las mañanas se levantaran con terribles dolores de cabeza y sin recordar nada? Las mujeres se despertaban con restos de semen encima y se preguntaban por qué no llevaban ropa interior. Llegaron a creer que un demonio abusaba de ellas. Avergonzadas y temerosas, no eran capaces de comentárselo a los vecinos por miedo a que dijeran que en sus casas habitaban demonios. Pero solo era cuestión de esperar, ya que con el tiempo algunas mujeres comenzaron a hablar y lamentablemente las historias se multiplicaron por decenas. Todos los días hablaban de lo sucedido y empezaron a sospechar de lo que podría estar pasando, que algunos hombres de su misma comunidad estaban entrando a sus casas. En lugar de ponerse en contacto con la policía boliviana, las familias se dirigieron a la iglesia, que continuó encubriendo los crímenes, en parte por temor a darle mala fama a su comunidad, ya que hasta ese entonces ellos habían aplicado siempre su propia justicia. Pero este problema había desbordado las leyes de la comunidad menonita y por primera vez no supieron cómo resolver esta situación. La única opción para esta pequeña población era denunciar ante las autoridades de Bolivia, que ahora también era su país. Además, con los numerosos informes de agresiones sexuales era imposible tapar el sol con un dedo. Esto hizo que la gente de Manitoba se viera en medio de un nivel de criminalidad tan impactante que no podía ser ignorado. En algún punto, lo que sucedió se hizo público en toda la colonia. Una noche de junio de ese mismo año, un joven fue sorprendido dentro de la casa de una de las familias. Al ser capturado por algunos de los hombres de la comunidad, el joven implicó a 8 personas más, todos menonitas y de Manitoba. Y antes de ser entregados a la policía boliviana, los hombres confesaron y ofrecieron detalles de los ataques. Habían irrumpido en las casas e hicieron lo que quisieron con las mujeres, mientras los maridos o padres dormían. Una vez que la historia salió a la luz, aquellos adolescentes que tenían miedo de contar, por fin hablaron con sus padres, confirmando lo que los hombres habían dicho. Las niñas recordaron que algo había ocurrido, pero no sabían qué, y contaron sobre el dolor que habían tenido en su área vaginal y sus piernas. En documentos judiciales, estas historias son confirmadas y ampliadas por otras víctimas. Abusaron de unas 150 mujeres, entre ellas niñas y una mujer embarazada de 6 meses. Las mujeres y las niñas cuentan haber sido abusadas por diferentes hombres una tras otra, haber encontrado un trapo sangriento que no les pertenecía, intentar gritar pero no poder hacerlo.
No había forma de explicar cómo una mujer podía despertar con sábanas cubiertas de sangre y semen y no recordar nada de la noche anterior. No había forma de explicar cómo una chica se iba a dormir vestida y despertaba desnuda y cubierta de huellas sucias por todo el cuerpo. No había forma de entender cómo otra podría soñar con un hombre intentando abusar de ella en un campo y luego despertar a la mañana siguiente con hierbas en el pelo. Otras a veces despertaban en su cama con pequeños pedazos de cuerda atados a las muñecas o los tobillos, con la piel herida y llena de moratones, y con un terrible dolor de cabeza. Entonces, ¿cómo pudo suceder esto? ¿Qué era lo que estos hombres les hacían para que estas familias no pudieran recordar nada? Spray para dormir. Al parecer, estos hombres habían utilizado una sustancia que proviene de unas plantas tropicales que es muy conocida en América Latina, y algunos agricultores menonitas aparentemente la utilizan para anestesiar a los toros antes de castrarlos. Y en Manitoba, estos hombres la habían utilizado para rociar a través de las ventanas de los dormitorios antes de entrar e inmovilizar a las víctimas y sus familias. Su efecto, al parecer, es dramático, especialmente en la memoria. Alguien puede saber que algo terrible ha sucedido, pero no recordarlo. O puede hacer que una persona sea obediente, impotente para defenderse. Además, se supo que la mayoría de las mujeres y niñas menonitas son confinadas a trabajar en el hogar y en la granja desde que tienen 12 o 13 años. Mantienen poco contacto con la población boliviana y no se les enseña español durante los pocos años que van a la escuela, lo que dificultó que pudieran expresar y declarar lo terrible que fue para ellas aquellos ataques sexuales, y que al parecer habían sufrido estos abusos en varias ocasiones. Al salir esta historia a la luz, misioneros menonitas ofrecieron apoyo psicológico a las víctimas, pero el obispo de Manitoba rechazó la ayuda en nombre de las víctimas y declaró a la prensa diciendo: ¿por qué iban a necesitar asesoramiento si ni siquiera estaban despiertas cuando sucedió? Mientras tanto, el fiscal boliviano Freddy Pérez trabajaba para convencer a las víctimas para que cooperaran en el juicio, ya que fue muy difícil hacer que las víctimas testificaran. Las mujeres decían muchas veces que no querían hablar y empezaban a llorar, a pesar de que el fiscal les pedía que cooperaran y contaran los hechos como testigos. Caso contrario, no tendría pruebas para acusar a los 9 hombres y que quedarían absueltos y volverían a la colonia. Lo que hizo que estas mujeres y niñas rompieran a llorar aún más al saber que volverían a sufrir ataques. Recordemos que la cultura menonita es bastante sexista y las mujeres menonitas son muy tímidas, que no quieren contacto con el mundo exterior. Por eso no era nada fácil para ellas. El juicio. Sin embargo, las mujeres superaron su malestar momentáneamente y en 2011 comenzó el juicio. Cansadas de solo llorar y ver cómo estos hombres les habían arrebatado una parte de sus vidas, estas mujeres se presentaron en la sala del tribunal y tuvieron el coraje de enfrentarse a sus abusadores y acusarlos cara a cara. Lo que impresionó a los jueces fue su valentía. A pesar del hecho de que hubo tantas mujeres en el caso, hubo otras historias que no formaron parte del proceso, y se habló de hombres que también fueron víctimas. Se cree que podrían ser más de 200 víctimas, pero algunas permanecieron ocultas debido a factores culturales. No acudieron o no las llevaron sus padres a los exámenes forenses. Es difícil para una mujer menonita casarse si se ha tenido antes relaciones sexuales. Por eso muchos padres prefirieron quedarse callados y decir: en esta casa no pasó nada. Uno de los acusados escapó poco después de ser arrestado, así que fueron 8 los hombres juzgados. En agosto de 2011, 7 fueron condenados a 25 años de prisión. El 8º fue puesto en libertad condicional. Fue condenado a 12 años por suministrar la droga utilizada para debilitar a las víctimas. Otros 2 hombres fueron juzgados y condenados en juicios relacionados, por lo que se sumaron a 9 condenados. Pero poco después uno de ellos falleció, así que 8 permanecen encarcelados en las afueras de la ciudad de Santa Cruz.
En el complejo de prisiones Palmasola, donde más de 7.000 presos están encerrados detrás de altos muros, se permiten las visitas conyugales, y al menos 2 de los convictos menonitas han encontrado pareja y formaron sus familias. Todos los hombres condenados de Manitoba continúan negando que fueron ellos los abusadores. Afirman que esas mujeres y niñas mintieron, simplemente porque sus padres las obligaron a acusarlos. Uno de los condenados afirma que cuando fue arrestado, él nunca había tenido relaciones sexuales. Dijo que incluso a estas mujeres las llevaron a una escuela para enseñarles español y así poderles acusarles directamente en el tribunal. Cree que fueron acusados por ser pobres, por eso no pudieron defenderse y fueron encarcelados sin ninguna prueba. No es raro que los presos nieguen haber cometido un delito, pero lo raro de este caso es que menonitas de diferentes sectores de la comunidad, los más liberales y los más conservadores en Bolivia y en América del Norte, continúan expresando dudas sobre las condenas de los hombres de Manitoba. Hay diferentes historias. Algunos dicen que los hombres acusados no eran agradables con la comunidad y la colonia pagó al Poder Judicial boliviano para mantenerlos en prisión. Otros creen que los hombres fueron chivos expiatorios para encubrir una cultura más amplia de abuso sexual familiar. Muchos dudan del uso de ese poderoso aerosol narcótico. El fiscal Freddy Pérez, sin embargo, rechaza estas teorías y desestima las afirmaciones de que los hombres se vieron obligados a confesar bajo amenaza de tortura. Pero además, las confesiones de los presos estaban escritas en su propio idioma, indicando en qué casa irrumpieron y a quiénes abusaron. Y lo que escribieron coincidió con los resultados de los exámenes forenses de las víctimas. Se vio que esas mismas niñas y mujeres habían sido abusadas en las casas que los hombres identificaron. ¿Se podrá lograr olvidar? A día de hoy en Manitoba, al menos en la superficie, la vida sigue siendo la misma. Sus habitantes siguen trabajando como siempre. Los hombres y niños en los campos de plantaciones, mientras que las mujeres y las niñas pasan sus días cocinando, lavando, limpiando y confeccionando la ropa indicada por los líderes de la colonia. Los menonitas creen que es el trabajo duro lo que les abrirá las puertas del cielo. Las normas en las antiguas colonias de Bolivia son duras. Los teléfonos móviles se queman si son descubiertos y los jóvenes pueden ser golpeados salvajemente. Tampoco pueden escuchar música. Aún así, las malas acciones pueden ser perdonadas. Es por esto que a algunos menonitas de Manitoba les gustaría ver a los hombres liberados de prisión. Y si necesitaban algo, ellos estaban dispuestos a ayudarlos, ya que sus ministros siempre les enseñaron a perdonar, incluso si alguien ha cometido un delito. Y estas declaraciones generaron una tensión entre los líderes dentro de la colonia. Además, las mujeres que fueron víctimas tienen mucho miedo de volver a hablar del tema, ya que si se enteran los que están en prisión, sus familias serán amenazadas. El padre de las chicas adolescentes que fueron abusadas también está afectado por las peticiones de su misma comunidad para liberar a los hombres. Los presos habían estado amenazando desde la cárcel a los acusadores y sus familias, afirmando que tomarán represalias una vez que salgan de prisión. Algunos afirman que las colonias menonitas conservadoras a menudo no distinguen entre un pecado y un crimen, por lo que en casos de abuso sexual, los abusadores son perdonados si dicen que lo lamentan, aunque uno de los ministros de Manitoba niega tal afirmación. Pero los ministros no solo están presionando para que se libere a estos hombres, sino que también creen que 10 años de prisión es un castigo suficiente. Además, afirman que el testimonio de algunas víctimas puede ser falso, ya que aquellas niñas que ahora son adultas están dispuestas a declarar a favor de los hombres. El juez Manuel Bautista, encargado de sentenciar, dijo que había recibido un flujo constante de personas abogando por los menonitas presos y pidiendo su libertad. Sus sentencias podrían ser revocadas si se probaran científicamente o con nuevas pruebas que los hombres no cometieron estos crímenes. Pero eso tendría que hacerse a través de un nuevo proceso legal. De momento no se ha iniciado ningún nuevo proceso judicial. En la actualidad, los hombres que cumplen 25 años de prisión no pueden ser considerados para la libertad condicional hasta que hayan cumplido 2/3 de su condena, es decir, 16 años y 8 meses.
Pero lamentablemente en 2022 salió a la luz de que Abraham Peter Dick, uno de los 9 menonitas acusados de abusar a 150 mujeres en la colonia Manitoba, había sido puesto en libertad ya en 2018, favorecido con una detención domiciliaria por el juez Manuel Bautista, mismo juez que lo había condenado. La resolución del juez Manuel Bautista para liberar a Peter Dick se habría basado en un informe psicológico emitido por Alfredo Negrete, director del Centro de Rehabilitación Drogodependientes, que aseguraba que el menonita sufría de adicción a las drogas y necesitaba rehabilitarse. Por este motivo, el juez le otorgó detención domiciliaria en un centro de rehabilitación de drogodependientes, de donde escapó a los pocos días, y la policía lo recapturó 3 años después, razón por la que la justicia en marzo de 2022 revocó que el juez Manuel Bautista obtuviera detención domiciliaria, acusado de liberar al violador serial Abraham Peter Dick, por lo que este juez pasó 30 días de manera preventiva en el mismo penal donde se encuentran los menonitas. También fue detenido Alfredo Negrete, el director del centro de rehabilitación, que junto al juez beneficiaron con su libertad al preso, y que según los informes policiales ambos recibieron sumas económicas por parte del preso. Pero el juez rápidamente fue liberado por el juez Primo Flores, quien está siendo investigado también por la fiscal de la Unidad de Anticorrupción, por liberar al juez Manuel Bautista. Bueno, al parecer, esto es como una cadena de nunca acabarse. Lo que sí se sabe es que el menonita Abraham Peter Dick a día de hoy sigue cumpliendo su condena en prisión junto al resto. Si bien los violadores fueron condenados a 25 años de prisión, la gran pregunta es cómo evitar que vuelvan a ocurrir abusos tan aterradores y a gran escala, ya que estas comunidades y otras similares generan una cultura de esconder los abusos de este tipo. Esto puede agravar el trauma de las víctimas, especialmente si no tienen recursos lingüísticos, sociales o gubernamentales para ayudarlas, lo que las hace sentir totalmente desamparadas. Y así llegamos a la parte final de esta historia. Historias que nos enseñan que ningún ser humano está libre ante la maldad de otro ser humano. Bueno, si te gustó el video, no olvides darle un like, compartir y suscribirte si aún no lo has hecho. Y sobre todo, activar la campanita para que YouTube te avise cuando vuelva a subir otra historia de película. Sin más que decir, me despido hasta la próxima historia. Un besito, que tengas un buen día. Adiós. A ti te quede. Vale.